¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos el día de hoy a su parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Vamos a reflexionar este día miércoles de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esclavos del pecado, dice el Evangelio de San Juan. Hoy Jesús les dice a estas personas que no creen que Él es el Hijo de Dios, el que ha sido enviado por el Padre, que si lo amaran a Él, que si lo quisieran a Él, entonces amarían al Padre también, conocerían al Padre. Pero como no lo aman a Él, como a Él lo rechazan, es que no conocen ni aman al Padre. Entonces Jesús les dice: ustedes son esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos de Satanás, porque buscan matarme. Entonces hay una discusión entre Jesús y estas personas fariseos, porque ellos le dicen a Jesús que ellos son hijos de Abraham. Entonces Jesús retoma a Abraham, y Abraham, ¿qué era lo que tenía? Abraham creía en Dios, Abraham creía en Dios y Abraham amaba a Dios. Y Abraham siempre hacía lo bueno, Abraham siempre hacía lo correcto, Abraham siempre hacía lo justo. Abraham en todo momento intercedía por su familia, incluso intercedió por su primo, por Lot. Es decir, Abraham siempre hizo lo bueno y buscaba el bien de sus hermanos, porque amaba a Dios. Entonces Jesús dice: si ustedes amaran a Dios, no buscarían matarme, no buscarían hacerme mal. Y hermanos, es que nosotros cuando no conocemos a Dios, buscamos siempre hacer el mal. Podemos decir que amamos a Dios, que lo buscamos, que creemos en Él, pero cuando tú haces el mal a tu hermano, cuando tú buscas lastimarlo, cuando tú buscas humillarlo, cuando tú buscas difamarlo, cuando tú buscas ponerle piedras en el camino, tú no conoces a Dios, porque aquel que conoce a Dios no se atrevería a dañar a su hermano. Y Jesús hoy les dice: si ustedes conocieran a Abraham como dicen, no me dañarían a mí, no buscarían matarme, porque entonces no lo conocen, no me conocen a mí, porque yo solamente hago la voluntad del Padre. ¿Cuántas personas no hay que hacen el daño? Si en nuestra sociedad realmente nosotros amáramos a Dios y lo buscáramos de todo corazón, no nos atreviéramos a lastimar a nadie. A veces nos lastimamos, a veces criticamos, señalamos, hablamos entre nosotros. Y eso, cuando una persona se te acerca a hablar pestes de otra, cuando una persona tú te enteras que incluso siendo en la iglesia daña a alguien más, esa persona no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios no se atreviera ni siquiera a decir una mala palabra de su hermano. Así sea lo que sea, así sea malo, así esté en pecado, así esté
en la esclavitud no se atrevería. Por eso hoy el Señor dice, ustedes son esclavos de su pecado, y es verdad. Cuando nosotros no conocemos a Dios, nos volvemos esclavos del mal, del pecado. Y eso, que somos esclavos, decimos, no somos esclavos del pecado, como decían hoy estas personas. Yo no soy esclavo del pecado, no he vivido como esclavo. Pero realmente el esclavo, él es el que tiene un dueño. Cuando tú haces el mal y cuando yo hago el mal, yo tengo un dueño. Y ese dueño no es Dios, porque no lo conozco. Ese dueño a veces es Satanás, que está en nuestros corazones. Saquémoslo hoy de nuestras vidas para que podamos nosotros hacer siempre el bien. Jamás buscar el mal del prójimo. Hoy buscan el mal de Jesús. Y esas personas que buscan el mal es porque no conocen a Abraham, mucho menos conocen a Dios. Pues vamos a decir hoy a la Virgen que sea ella lo que nos ayude. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no aparte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y un excelente día. Hasta pronto.